¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en la cantidad de acuerdos que hacemos cada día? En serio, desde que aceptamos los términos y condiciones de una aplicación hasta cuando compramos un café, todo el tiempo. Hoy vamos a meternos de lleno en la idea que hace posible todo eso, la teoría general de los contratos. Y aunque suene algo súper técnico, solo para abogados, vamos a ver que es en realidad la base de cómo nos organizamos como sociedad. Para arrancar, les lanzo una pregunta que parece un poco rara. ¿Qué pueden tener en común un acto tan cotidiano como subirse a un bus y una obra filosófica tan densa como el contrato social de Rousseau? Pues aunque no lo parezca, la respuesta está en el increíble poder de los acuerdos. Bien, vamos a sumergirnos en esto. Nuestra primera parada es para entender el contrato no como un simple papel, sino como un verdadero pilar de la sociedad. Es el mecanismo que nos permitió, literalmente, dar el salto de la barbarie a la civilización. Lo que nos muestra esta línea de tiempo es una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. Pasamos de un mundo primitivo, donde la ley del más fuerte era la única forma de conseguir las cosas, a darnos cuenta de algo muchísimo más poderoso: la posibilidad de ponernos de acuerdo, de intercambiar. Ese chispazo, el nacimiento del concepto de contrato, fue lo que abrió la puerta para empezar a cooperar y a construir, todo lo que conocemos hoy. Y ojo, que esto no es solo historia antigua, para nada. Hoy en día, estamos celebrando contratos a cada rato, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Cuando tomamos el transporte público o compramos una entrada para un concierto, estamos entrando en lo que los expertos llaman relaciones contractuales de hecho. Son como acuerdos silenciosos, implícitos, que hacen que nuestro día a día funcione. Muy bien. Ahora que entendimos el por qué es tan importante, vamos a desarmar un contrato para entender el qué. Vamos a ver su anatomía, cuáles son las reglas del juego que lo hacen funcionar. Aquí en la legislación colombiana tenemos, dos grandes definiciones. Por un lado, el Código Civil es súper amplio. Dice que un contrato es básicamente cualquier acuerdo que crea una obligación, ya sea de dar algo, hacer algo o incluso de no hacer algo. Pero luego llega el Código de Comercio y le pone un apellido. Se enfoca en los negocios. Para él, un contrato tiene que tener un componente patrimonial, o sea que se pueda valorar en dinero. Uno habla de obligaciones en general, el otro de plata y negocios. Imagínense que un contrato es como una construcción con bloques. Según el artículo 1501 del Código Civil, siempre tiene 3 tipos de bloques. Primero, los esenciales. Son los cimientos. Sin el consentimiento, el objeto o el precio, por ejemplo, el contrato simplemente no existe, se cae. Luego están los naturales. Estos son los que ya vienen en la caja, por así decirlo. Se asumen aunque no estén escritos, como la garantía de que algo que compras funciona bien. Y finalmente, los accidentales. Estas son las piezas personalizadas que las partes deciden añadir, como una multa si hay un retraso en la entrega. Y para que esa construcción sea sólida y legal, tiene que pasar este checklist de 4 puntos sí o sí. Primero, capacidad legal, que las personas involucradas tengan permiso de la ley para contratar. Segundo, consentimiento libre de vicios. Esto es clave, significa que el acuerdo fue voluntario, que no hubo fuerza, ni engaños, ni un error garrafal. Y por último, tanto el objeto, o sea, de qué trata el contrato, como la causa, el por qué lo hacemos, tienen que ser lícitos, tienen que estar permitidos por la ley. ¡Excelente! Ya sabemos de qué está hecho un contrato y qué necesita para ser válido. Pero ahora viene lo interesante. Así como hay herramientas para cada trabajo, resulta que también hay un tipo de contrato para cada ocasión. Vamos a ver cómo se clasifican. La primera gran división es entre típicos y atípicos. Los típicos son como los famosos. La ley ya los conoce, les tiene un nombre y unas reglas claras, como el contrato de compraventa. Los atípicos, en cambio, son los que nacen de las nuevas necesidades del mercado, como el de franquicia. No tienen un manual de instrucciones específico en la ley, pero son totalmente válidos. ¿Por qué importa esto? Porque en un contrato típico, la ley ya te ayuda a llenar los vacíos. En uno atípico, las partes tienen que ser mucho más detallistas. Otra forma de clasificarlos es según quién tiene la carga. En un contrato unilateral, solo una de las partes se obliga a algo. El ejemplo clásico es una donación. En cambio, en los bilaterales, que son los más comunes, el compromiso es de lado y lado. Ambas partes tienen obligaciones. Saber esto es fundamental para entender quién le puede exigir qué a quién.
De una forma parecida, los podemos diferenciar por el beneficio. En los gratuitos, la utilidad es para una sola de las partes, como cuando alguien dona unos libros. En los onerosos, en cambio, ambos lados sacan provecho. Cada uno da algo para recibir algo. Esta diferencia es súper importante porque la ley, por lo general, es mucho más estricta con las responsabilidades en los contratos onerosos. Aquí la diferencia está en la certeza, en si hay o no un elemento de suerte. Un contrato conmutativo es aquel donde, desde el principio, las obligaciones de cada uno son claras y se consideran más o menos equivalentes. Pero en uno aleatorio, la ganancia o la pérdida dependen del azar, de un hecho incierto. El mejor ejemplo es un seguro. Pagas, pero no sabes si lo vas a necesitar. Entender esto ayuda a manejar el riesgo. Los contratos también pueden ser principales o accesorios. El principal, como su nombre lo dice, se sostiene por sí mismo. No necesita de nadie más. Un contrato de obra, por ejemplo. En cambio, el accesorio es como una ruedita de apoyo. Se crea para asegurar que el contrato principal se cumpla. Una garantía es el ejemplo perfecto. Y la regla de oro aquí es: si el contrato principal se cae, el accesorio se cae con él. Y por último, los clasificamos por su duración. Los de ejecución instantánea son los que se cumplen en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Como comprar un café. Y están los de tracto sucesivo, donde las obligaciones se van cumpliendo a lo largo del tiempo, como la suscripción de Internet o el arriendo. Esto es clave para saber cómo se puede terminar el contrato y qué pasa si alguien incumple a mitad de camino. Bueno, ya vimos un montón de teoría, ¿no? Para que todo esto cobre vida y no se quede en el aire, vamos a aterrizarlo con un caso práctico. ¿Cómo se aplica todo esto en una institución tan compleja como la Universidad del Valle? Y esta imagen nos pone justo donde tenemos que estar. Aquí es donde todos esos conceptos que acabamos de ver, los elementos, la validez, las clasificaciones, dejan de ser palabras en un código y se convierten en herramientas del día a día para que una institución pública gigante cumpla con su misión. La palabra clave para entender cómo funciona la contratación en la Universidad del Valle es esta: autonomía universitaria. ¿Qué significa? Es un régimen especial que le da la libertad de manejar sus propios asuntos. Esto incluye tener un sistema de contratación mucho más ágil y adaptado a lo que necesita, aunque, claro, siempre bajo la supervisión y el control del Estado. Entonces, ¿cómo se ve esta autonomía en la práctica? Bueno, la universidad puede operar con reglas de derecho privado, lo que le da flexibilidad para celebrar contratos tanto civiles como comerciales. Además, tiene su propio manual de juego, que es su estatuto de contratación. Y no solo eso, también puede firmar contratos estatales e interadministrativos. Es un modelo bastante versátil. Y esta idea nos conecta con algo que ya vimos. ¿Se acuerdan del checklist de validez, que decía que todo contrato debe tener una causa y un objeto lícitos? Bueno, para la universidad, esto significa que cada acuerdo que firma, cada peso que invierte, tiene que estar alineado con su misión fundamental: la docencia, la investigación y la extensión. No se contrata por contratar, se contrata para cumplir un propósito superior. Y así cerramos este recorrido que nos llevó desde los orígenes de la civilización hasta los pasillos de una universidad moderna. Ahora que conocemos las bases, la pregunta final es para que nos quede sonando: ¿qué contrato vamos a celebrar hoy sin siquiera notarlo? Porque, como vimos, son ese tejido invisible que conecta y hace funcionar nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.